Muchas gracias para invitarme. Thank you for inviting me to speak at Innovatics Muchas 2014. gracias por haberme invitado It's an a honor to be presentar here en in Innovatics Santiago. 2014. Para mí es un honor estar aquí en Santiago. What do we build? Ahora, ¿qué construimos cuando creamos bibliotecas digitales? Esta es una pregunta que con frecuencia yo me hago a mí misma. Es la pregunta sobre cómo crear una biblioteca digital que durará suficiente tiempo como para que mis hijos y mis nietos la utilizan. Me hace pensar sobre la fragilidad del conocimiento, de la cultura y también de este deber sagrado que nosotros tomamos cuando nosotros pasamos a crear y a cuidar esta información. Las bibliotecas digitales me hacen pensar sobre el largo presente, el largo ahora, que es una frase que yo tomo prestada de la Fundación Long Now, que existe para fomentar el pensamiento en el largo plazo. Es algo que necesitamos para poder utilizar también en la preservación digital. En la mayor parte del mundo digital nosotros pensamos en plazos muy cortos. Los medios sociales y a las actualizaciones se miden en minutos. Y hay algunos contenidos de Internet que quizás tienen una vida útil de semanas, meses, quizás años. En la biblioteca digital, el tiempo que realmente debemos al menos prometer es de décadas. Entonces, ¿cómo podemos pensar en bibliotecas digitales que durarán siglos? Porque es eso lo que tenemos que construir. Yo trabajo en la Biblioteca Digital de Stanford, donde tenemos copias digitales de manuscritos del siglo XIII, como en la que ven acá. La digitalización de los documentos históricos permiten tener acceso nunca antes visto a material como este. Hay algunos casos donde hay académicos que han podido rearmar manuscritos que se han desarmado con el paso del tiempo. Como tenemos versiones digitales de estos manuscritos medievales, podemos comparar las distintas versiones una al lado de otro, incluso si los objetos físicos se encuentran muy lejos el uno del otro. Y como tenemos versiones digitales de estos manuscritos medievales, podemos producir también una transcripción, traducción y anotaciones digitales que permiten a nuevas comunidades y académicos participar. Pero todo esto es posible porque los objetos físicos sobrevivieron por más de 700 años. En 700 años más, ¿qué podrán hacer los académicos con el material que se produce hoy en día? Yo creo que no van a poder hacer mucho con gran parte de nuestros elementos físicos. Stephen Jay Gould es un paleontólogo muy conocido, quien nos ayudó a entender la comprensión de cómo ha ocurrido la evolución, y sus artículos son de gran valor para los historiadores de la ciencia. Sin embargo, sus artículos consisten principalmente no de papel propiamente tal, sino de discos floppy, que ya casi no se pueden leer, incluso a tan solo pocas décadas después de que estos fueron creados. Gracias al laboratorio forénsico de datos y un programa de investigación para la preservación de este tipo de documentos, nosotros hemos podido mantener este material. Pero esto cada vez se hace algo más difícil. ¿Qué tipo de registros históricos actualmente estamos dejando para las generaciones futuras? Como guardianes de estos archivos, nosotros tenemos que reimaginar cómo vamos construyendo estos archivos que los historiadores del futuro podrán utilizar. No es solo un tema que afecta a los historiadores. Los datos científicos creados hoy también van a afectar la forma en cómo las generaciones futuras podrán reaccionar ante cosas como el cambio climático. Estos son datos del 2005 y estos son datos que prácticamente se perdieron sobre la conservación de salmones porque no pudieron preservarse, y aunque el autor publicó esto en un sitio web, al momento de cambiarse de institución, estos datos desaparecieron. Cuando no tenemos un plan de preservación para datos científicos, esos datos desaparecen con el tiempo. Y esto es una pérdida incalculable para la humanidad y para nuestra capacidad para responder a las preguntas científicas vitales de nuestra era.
La comunidad científica se ha dado cuenta de esto y ha empezado a responder. En el mundo hay nuevas guías que se establecen para la publicación y preservación de datos científicos. En Estados Unidos, la National Science Foundation exige un plan de gestión de datos para cada postulante a un fondo concursable. La administración de Obama ha implementado una política de datos abiertos que hace que los datos sean cada vez más accesibles al público. Estos cambios son parte de la solución, pero igual tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo construimos bibliotecas que puedan mantener todos estos datos y preservarlos para las generaciones futuras? Esta es una imagen de Richard Stallman, quien se va a dirigir a ustedes mañana. Parte de la respuesta es que la solución tiene que ser de open source. Las bibliotecas generalmente no se conocen porque no son famosas porque tengan buenos recursos económicos y las soluciones probablemente no van a ser rentables en el corto plazo. Si necesitamos de sistemas que requieran el uso de licencias, vamos a necesitar o vamos a limitar la innovación solamente a aquellos problemas que puedan hacer uso del dinero y vamos a limitar la innovación también a solo aquellas bibliotecas que puedan tener el dinero para pagarlo. Cuando creemos el futuro para las bibliotecas, tenemos que generar sistemas que incluyan la historia, el conocimiento y gran parte de la mayor parte del mundo posible, no solamente aquellas partes del mundo que puedan darse el lujo de pagar licencias, pero incluso más importante es la libertad que nos dan el código abierto. El free software, el software libre, tal como ha sido definido por la fundación del free software, es la libertad de hacer uso del programa como ustedes quieran, con cualquier propósito, la libertad de poder estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que uno necesita, acceso al código abierto, que es una precondición, la libertad de redistribuir copias de forma tal de poder ayudar a nuestros vecinos, la libertad de poder distribuir las copias modificadas o versiones por otras para darle la posibilidad a toda la comunidad de beneficiarse de los cambios de uno. El acceso al código abierto también es una condición previa para esto. Al momento de crear sistemas que buscan información, en el fondo estamos preguntando, ¿qué es importante? ¿Qué es relevante? Y estas no son preguntas neutras. Las respuestas dependerán en cuál es la pregunta que se hace y quién la hace. Cuando buscamos en Internet, normalmente utilizamos motores de búsqueda de fuente cerrada, como Google, los algoritmos que utilizan para poder determinar la importancia y la relevancia son secretos importantes. Y nosotros sabemos que normalmente nos entregan publicidad porque hay intereses comerciales y nuestra conducta se monitorea. Y no es la mejor de las situaciones, pero la aceptamos. Sin embargo, cuando los investigadores y los científicos buscamos artículos científicos y distintos archivos, la forma como nos relacionamos con la literatura, con el ámbito, con los registros históricos, es una parte importante del proceso de investigación. Y es inaceptable decir que la investigación científica debe limitarse o regirse por estas definiciones secretas y nosotros tenemos que mantener la libertad de indexar, buscar y descubrir el conocimiento según nuestros propios términos, según las definiciones y la importancia de los contextos y del contenido importante que nosotros estamos buscando. Parte de la respuesta de cómo ir creando es cómo ir creando las bibliotecas del futuro. Y la idea es no resolver este problema uno solo. Es excesivamente grande. Nosotros tenemos que construir y cuidar colecciones digitales enormes. No solamente tenemos que crear software que pueda manejar imágenes, video y datos científicos, sino también tenemos que crear una comunidad de personas que pueda curar dicho contenido e instituciones con políticas que puedan apoyar dicho trabajo. Tenemos que crear el futuro de las bibliotecas y las bibliotecas van a tener que hacer esto en conjunto y no de forma aislada. Y eso es lo que tratamos de hacer con el proyecto Hydra.
el proyecto de software libre digital para bibliotecas, porque queremos decir que si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, vamos juntos. Hydra no es un software único, sino más bien es un ecosistema de componentes de software compatibles e interoperables. Cada uno de ellos se soluciona un problema en particular y se pueden combinar para generar soluciones adaptadas a situaciones específicas. Utilizamos Fedora Commons como nuestro repositorio de backend, utilizamos Backlight para nuestra interfaz de discovery. Avalon también es un suite de herramientas para preservar y transcodificar y entregar contenido en video. Sofía es una solución de autodepósito para que los docentes y también los alumnos puedan depositar ahí su contenido. Spotlight también es un plugin de Backlight que le permite a las instituciones a poder tener exhibiciones adaptadas en torno al contenido de sus repositorios. Y la lista de componentes de software disponible crece y crece. Gran parte del trabajo que hace mi equipo en Stanford en los últimos años ha sido en torno a GeoHydra y GeoBlacklight, que son componentes que las instituciones pueden utilizar para preservar y entregar datos geoespaciales sobre la superficie de la Tierra, como por ejemplo de la población de salmones, como les mostré anteriormente. Este es un pantallazo de la instalación de GeoBlacklight en Stanford. No tratamos de generar una única solución para todos los repositorios digitales, sino más bien creamos componentes y cada uno de los miembros de nuestra comunidad arma el Hydra según sea adecuado para sus necesidades locales, y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es SearchWorks, el principal portal Discovery de Stanford, y es además parte de su repositorio que fue creado con Blacklight. Y no solamente es nuestra plataforma Discovery para la colección física de la institución, sino que también tiene muchas colecciones digitalizadas de nuestro repositorio basado en Hydra. Tratamos de hacer lo que describía Marshall, que es tratar de tener un sistema único para los distintos contenidos que actualmente se encuentran en silos en distintas partes de la institución. Entonces, en la parte izquierda podrán ver que tenemos muchos libros, 6,5 millones creo casi, pero también tenemos fotografías digitalizadas de nuestras distintas colecciones. También mostramos un pequeño video y también sacamos provecho a distintos elementos de interfaz, como por ejemplo este que alcanzan a ver acá a la izquierda. Cada colección tiene su propia página. Y las páginas además se pueden generar como bookmarks, donde se pueden enviar por Twitter o también a través de un correo electrónico o por el medio que uno quiera. De hecho, esa es gran parte de las frustraciones, que no se pueden hacer los bookmarks de los URL. Así que cada colección tiene su propia página. Y cada ítem tiene su propia página también, con una respuesta adecuada para ese tipo de ítem. Entonces, por ejemplo, tenemos visores de imágenes especiales y los manuscritos se comportan de una manera adecuada a los manuscritos. Es decir, tiene la imagen en este caso, pero también tiene las páginas más pequeñas en el lado izquierdo. Y el visor del manuscrito también incluye la capacidad de poder acercarnos a la imagen. Nuestro repositorio crece constantemente y siempre estamos incorporando nuevos contenidos y nuevas conductas. Esta velocidad de innovación no sería posible con sistemas comerciales. Este es otro pantallazo de GeoBlacklight en desarrollo, como presenta datos geoespaciales que anteriormente se almacenaban en DVDs o en discos duros y era difícil para los usuarios encontrarlos y usarlos. Ahora, al ofrecerlo en línea y agregando además una búsqueda espacial en nuestro catálogo, hemos abierto nuevas posibilidades para el uso de estos datos.
Otros ejemplos de los repositorios Hydra incluyen el Open Vault en la WGBH, que es una estación televisiva y de radio en Boston, de hecho la más grande de Estados Unidos, y donde se producen muchos programas educacionales muy conocidos, y sus repositorio archivo de audio y de video es amplio y muy valioso. A través de su programa Open Vault, sus archivos pasan a estar disponibles al público, y este contenido incluye entrevistas sin editar, también guiones y material audiovisual junto con los documentales editados que de una entrevista de 1 hora, quizás tan solo 10 minutos es lo que se incluye en un documental, pero ahora la totalidad de la entrevista puede estar disponible para el público. Hay otras instituciones que se han enfocado más en tener documentos creados por docentes. También el Rock and Roll Hall of Fame tiene muy buena interfaz, y si se va al sitio web del proyecto Hydra, se podrán ver también muchos ejemplos de distintos tipos de colecciones que se encuentran ahora disponibles a través del software Hydra. En el año 2009, el proyecto Hydra comenzó cuando 4 instituciones decidieron construir en conjunto sistemas de bibliotecas. Ahora, en el 2014, hay 25 instituciones socias oficiales de desarrolladoras y muchas más instituciones haciendo uso del software Hydra, incluyendo el DUAC en Chile. Esto nos permite tener un equipo de desarrollo muy grande. De hecho, según nuestro análisis de código más reciente, hemos tenido 76 contribuyentes a este sistema Hydra, lo cual es un equipo de desarrollo bastante grande, y el equipo incluso es más amplio si consideramos a todos los gerentes, administradores, gerentes de proyectos, administradores de sistemas, bibliotecarios y todos aquellos que utilizan el software Hydra. Esta comunidad de personas que trabaja en conjunto tras un fin común realmente entrega el verdadero valor detrás del proyecto Hydra, más allá que el software propiamente tal. Pero ¿cómo podemos mantener a todas las instituciones, personas y sistemas de bibliotecas trabajando en conjunto? ¿Cómo se puede crear una cultura común para que podamos construir soluciones en conjunto? La sugerencia es tratar de seguir el ejemplo del proyecto Creative Commons. El proyecto Creative Commons es un marco de licencia para poder generar una cultura libre. Se puede leer más y cómo funciona con la ley, además de derechos de autor chilena, específicamente en esta dirección. Y este movimiento ha sido tremendamente exitoso, y yo creo que una de las claves para este éxito ha sido la estructura de las licencias que se publican. Estas licencias establecen los términos para reutilizar el trabajo creativo expresando la misma idea en 3 distintos tipos de idiomas: legible por la máquina, legible por los seres humanos y legible por los abogados. En el proyecto Hydra, nosotros hemos copiado esta estructura explícitamente en el diseño de los derechos para nuestros metadatos. Para cada uno de los objetos del repositorio digital Hydra se despliegan los permisos en estos 3 lenguajes legibles. Sin embargo, esta estructura de 3 niveles también es una metáfora útil para explicar lo que ocurre dentro de cualquier proyecto de software libre y de código abierto. En primer lugar, tiene que ser legible por los abogados. Hay una gran cantidad de software en Internet que teóricamente es de código abierto, pero que en realidad no tiene licencia. Y esto funciona bastante bien para proyectos de corto plazo, pero para proyectos de largo plazo entre instituciones, uno debe poder garantizarle a los abogados de las universidades que todo es claramente comprensible. En el proyecto Hydra, nosotros seguimos las mejores prácticas establecidas por la Fundación de Software Apache. Nuestra licencia está bajo el código de Apache
2.0 y se requiere de un acuerdo de licencia firmado por cada una de las instituciones o cualquier otro tipo de institución que utilice, como por ejemplo para traducción, porque queremos que nuestro software dure por mucho tiempo y la licencia que utilizamos ahora quizás no sea la mejor en el futuro, y al momento de poder entregar esta providencia para nuestro o procedencia para nuestro código, nosotros hacemos que sea más fácil poder generar una nueva licencia y de esa forma cuidarnos contra los desafíos de nuevas propiedades. Establecemos una historia documentada que además nos permite garantizar nuestra sobrevivencia en el largo plazo. El que sea legible por las máquinas significa crear software que sea fácil de integrar y que pueda aceptar códigos o contribuciones al código sin que éste se dañe, lo cual quiere decir que se requiere de análisis de código, donde las prácticas de ingeniería pasan a cobrar cada vez más importancia a medida que el equipo va creciendo, y es una inversión que sin duda vale la pena. Hacemos uso del GitHub para poder compartir código y para poder hacerle seguimiento a cada cambio, quién lo hizo y cuándo. Para cada cambio del código podemos ver exactamente qué fue lo que se cambió, así que las líneas en rojo fueron las que se eliminaron y las en verde son las que se agregaron. Para cada cambio para este código también podemos ver si se dañó en cualquiera de nuestras, a través de nuestras pruebas automatizadas. Así que aquí podemos ver cuáles son las que no aprobaron. Y además eso hace correr las pruebas automatizadas para las distintas versiones, además del lenguaje Ruby, de forma tal de saber cuál es la versión exacta en la que funciona, de forma tal de al planificar un upgrade se pueda planificar de manera más eficaz. Para cada cambio de código también podemos ver si este dañó alguna de las pruebas automatizadas, y también podemos ver si ese cambio ha sido puesto a prueba y si ha aumentado o ha reducido la cobertura total de estas pruebas. Pueden ver aquí algunas flechas verdes hacia arriba, que quiere decir que la cobertura aumentó, y hay algunos que tienen la flechita roja hacia abajo, lo que significa que alguien hizo un cambio al código, pero no hay una prueba que se haya escrito y por ende la cantidad de cobertura de pruebas se reduce. Legible por el abogado, legible por la máquina, son importantes para poder construir bibliotecas digitales que puedan escalar a grandes tamaños y que puedan permitirnos la distribución en muchas instituciones. Pero para poder crear bibliotecas digitales que duren durante mucho tiempo, también tenemos que pensar en que ésta sea legible por los seres humanos. Al momento de construir software, ¿qué es lo que realmente creamos? El código de software, sin duda, pero también estamos creando formas de hacer las cosas. Un grupo de personas que saben trabajar en conjunto y que crean tradiciones. Es decir, es una cultura. La Fundación Long Now habla de capas, niveles de tiempo, como distintas partes de nuestro mundo cambian y varían a distintas velocidades. Claro que el arte y la moda son los que cambian más rápidamente, y por eso, después de tan solo pocos años, parecen obsoletas. Ahora, nuestro desafío al momento de crear sistemas de bibliotecas digitales que tienen que pasar la prueba del tiempo es poder cambiar lo que construimos del reino de infraestructura y gobernabilidad, es decir, de la parte legible tanto por abogados como por la máquina, para poder generar una cultura que genere un sistema legible por los seres humanos. El sistema de bibliotecas digitales en realidad no está hecho por máquinas o software o código legal, sino por personas. Hydra, además de ser una solución de repositorio digital, es una comunidad. De hecho, cada vez más pareciera que esa es nuestra identidad primordial. Hemos encontrado que la capacidad de poder colaborar en función a soluciones comunes, que es más importante que cualquier software. Esto nos da resiliencia y nos da opciones para experimentar. Creo que el tener una comunidad nos permite sentirnos seguros como para asumir riesgo, y el compartir el trabajo nos libera tiempo también para innovar. Y al
tener confianza entre nosotros, podemos pasar más tiempo generando nuevas soluciones y menos tiempo reinventando las mismas soluciones una y otra vez. Este foco intencional en Hydra como una comunidad ha sido una estrategia exitosa y nuestra comunidad crece rápidamente. De hecho, hace poco nos dimos cuenta que el factor limitante de nuestro crecimiento era la capacidad de las instituciones para contratar y capacitar a las personas y hacer correr estos repositorios. Cada vez más hemos salido a niveles internacionales y estoy muy orgullosa de darle la bienvenida a Duoc a la comunidad Hydra, quien ha trabajado el último año implementando el repositorio digital y ha sido impresionante. La primera colección fue para estudiantes de arquitectura que ha documentado los principales edificios históricos de Chile, lo cual es un ejemplo perfecto del tipo de preservación cultural que las bibliotecas debieran estar llevando a cabo. Duoc también juega un papel de liderazgo al establecer la comunidad Hydra en Latinoamérica. Me siento muy afortunada de haber sido invitada a pasar tiempo con Héctor y con Sandra durante esta semana y hemos tenido unas conversaciones excelentes sobre cómo apoyar el futuro desarrollo del software para bibliotecas de código abierto en Latinoamérica. Espero que realmente seamos testigos de un nuevo o de una nueva parte significativa para la comunidad Hydra. Y si ustedes también quieren participar y quieren ser parte de que la creación de una red de Hydra hispanoparlante, por favor conversen con el sistema de bibliotecas de Duoc UC. Uno de los desafíos que nosotros enfrentamos en el futuro inmediato es la capacidad de poder escalar nuestro proyecto para incluir comunidades que no necesariamente hablan inglés. Y esto va a requerir que establezcamos un marco para la traducción de la documentación y estoy muy agradecida a Duoc por ayudarnos en el inicio de ese tipo de trabajo. También requerirá de examinar la forma como nuestras reuniones, nuestra toma de decisiones, nuestros acuerdos legales y muchos otros partes de nuestra comunidad asumen quiénes son los usuarios de nuestro software o de nuestra comunidad y nosotros tenemos que incluir a todos los que realmente quieren participar. El desafío de las bibliotecas es internacional por naturaleza, porque los desafíos de la humanidad es internacional en naturaleza también. Si no establecemos una cultura común sobre cómo salvaguardar el conocimiento para las generaciones futuras, perderemos una gran parte del legado científico y cultural que las generaciones futuras necesitarán para poder responder a preguntas con el tiempo. Nosotros, los cuidadores de las bibliotecas mundiales, tenemos que pensar globalmente y en el largo plazo cuando diseñamos nuestros sistemas. Cada uno de nosotros tenemos que jugar una función pequeñita de manera individual, pero nuestros esfuerzos conjuntos crearán el futuro. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Hola, bueno, mi pregunta es un Hi. poco odiosa quizás, pero en Chile hay una gran incorporación de software de otra universidad norteamericana que es el DSpace. Hydra, si bien va por el mismo camino del repositorio, debe tener seguramente algunas ventajas o desventajas. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, en el corto plazo, o sea, en el corto tiempo que llevan desarrollando, el crecimiento que han tenido, se ve como competidor para DSpace?
tengo mucho respeto por el producto DSpace, pero no voy a decir nada que se pueda tomar como algo que no sea un cumplido para ese programa, pero nosotros utilizamos Hydra es porque DSpace hace lo que hace DSpace. Y lo que hemos descubierto es que muchas instituciones quieren hacer otras cosas, quieren soluciones personalizadas, quieren ser capaces de poder construir una interfaz que ayude, por ejemplo, a sus científicos a manejar datos geoespaciales y otra interfaz para artículos de código abierto. Y en el caso de DSpace probablemente no se da esa posibilidad de tener distintas interfaces para distintos propósitos. Lo que nosotros hemos descubierto es que funciona mucho mejor para nosotros tener componentes de software modulares. Este funciona solamente como un solo software, que en algunos casos es lo que uno quiere. Pero para los propósitos de nosotros y para los propósitos de muchas otras universidades, lo que uno preferiría es no tener un solo software que trate de resolver todos los problemas, sino que tener componentes más pequeños que puedan ensamblarse para que se puedan adaptar a lo que uno necesite dependiendo de su propio contexto. ¿Tiene sentido? Yo quisiera saber un poco, si es posible, de la evolución del software que tenía el sistema de biblioteca de la Universidad de Stanford, cómo se integró o ustedes integraron a lo que ellos tenían o lo reemplazó. ¿Cuál es un poquito de la trayectoria? Stanford sigue utilizando Source Dynamics para nuestro ILS y antes de que yo trabajara ahí existía la necesidad o la curiosidad de tener la interfaz Discovery que trabajara a más de eso, aparte del que ya tenían, particularmente producto de la búsqueda en base a relevancia, y querían también tener la posibilidad de poder adaptar la interfaz de usuario. Stanford tiene un repositorio bastante significativo digital y no queríamos que ese repositorio digital fuese un silo que trabajara por sí solo, sino que queríamos ser capaces de poder incluir el repositorio digital en nuestro sistema, especialmente considerando que crece a un ritmo bastante rápido. Queríamos ser capaces de poder integrarlo en nuestro sistema Discovery principal. En esa época, cuando Stanford empezó a ver las distintas soluciones Discovery, empezaron a adoptar Viewfind. Y Viewfind partió un poquito antes de Blacklight. En esa época yo estaba trabajando en la Universidad de Virginia y era una de las personas que había iniciado el proyecto Blacklight por muchas de las mismas razones. Yo era una bibliotecaria en la Universidad de Virginia, estábamos bastante descontentos con nuestra interfaz de usuario para el catálogo de biblioteca que teníamos. Habíamos visto Indeca en la Universidad de MSC y la verdad es que lo encontramos muy bueno y que lo queríamos, y después nos dimos cuenta de que era bastante costoso y que no íbamos a tenerlo bajo ninguna condición. Yo en ese momento estaba justamente saliendo de un contexto en donde desarrollábamos software de código abierto y otras personas en la biblioteca, otros colegas también. Entonces teníamos ya un compromiso hacia poder desarrollar soluciones de código abierto. Ahora, tengo mucho respeto por el proyecto Viewfind, así es que no quiero decir nada que suene negativo de ellos, pero una de las razones por las que yo prefiero Blacklight y una de las razones por las que Stanford decidió quedarse con Blacklight es porque tenemos, por ejemplo, cobertura de pruebas, de test, podemos seguir
prácticas importantes en torno a ingeniería informática de escala que no necesariamente se pueden ver en muchos otros proyectos de código abierto. Es una de las preguntas que yo les recomiendo a todos que hagan cuando tengan que escoger entre soluciones código abierto y no, es que tienen que ver cuáles son las medidas que se necesitan para poder asegurarse de que el código no solamente sea un código abierto, sino que también tenga una licencia y que ustedes tengan acceso al código de fuente. Pero, ¿qué es lo que se debe tener para asegurarse de que la mayor cantidad de instituciones posibles pueda contribuir al código? Eso es algo que no van a poder quizás intervenir. La solución generalmente es no permitir contribuciones, o es muy difícil tener contribuciones de otras instituciones, o establecer los sistemas que nos permitan tener estas contribuciones, estos aportes de otras instituciones. Y parte de la otra razón de por qué Stanford prefirió Blacklight fue porque había un camino de actualizaciones, había un programa de actualizaciones. Viewfind está escrito en PHP, es una base de código único. La razón por la que uno utilizaría un código abierto es porque uno quiere personalizarlo, ¿cierto? Uno quiere hacer cambios a nivel local. Pero lo que pasa cuando uno baja esta base de código único y le empieza a hacer cambios, es que uno cambia esa base, ese código base, y cuando alguien más quiere hacer una contribución o una parte a ese código base, como por ejemplo arreglar un virus o un problema, no se puede simplemente, uno tiene que recargar todo, volver a bajarlo y perdería los cambios locales. En el proyecto Blacklight no queríamos tener eso y Stanford ya había tenido esa situación en el pasado y se sentían bastante frustrados cuando que les pasara. Entonces, lo que nosotros estábamos desarrollando con Blacklight eran estos módulos de software autocontenido, que es la misma estrategia que tenemos en Hydra. Entonces, cuando uno desarrolla alguna aplicación local, funciona prácticamente como los Legos, los conocen, ¿cierto? Entonces uno empieza a ensamblar estos módulos, estos Legos, cada uno tiene distintas versiones, y entre sí entienden cuál versión funciona con cuál. Y para los cambios locales, esos módulos se mantienen separados. Entonces lo que eso permite es que se puede tener una separación entre la lógica de lo que está disponible para los distintos módulos del software versus los cambios locales, cambios que ustedes quieren para sus instituciones en particular. Y eso nos permite a nosotros poder escalar a desarrollos que puedan suceder en distintas instituciones al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que pasa con Viewfind es que una institución podría adaptarlo y hacer muchas personalizaciones o cambios locales, y lo que hacen es que cambian el proyecto. Entonces Stanford ha decidido quedarse con Blacklight y eso sucedió más o menos en la misma época en que el proyecto Hydra comenzó. Y también parte de la razón de por qué querían tener Blacklight es porque tenía un concepto que incorporaba distintos objetos. Distintos objetos deben tener distintos tipos de comportamiento. A diferencia de los software ILS tradicionales, e incluso con los ejemplos más tempranos de los software de Discovery, que todo se trataba como si fuese un libro, e incluso si no fuese un libro, tenía todos los campos que podrían llenarse para buscar un libro. Lo que hace Blacklight es tener la flexibilidad de poder tener acceso a distintos objetos que tenían en sí distintos comportamientos. Videos actúan como videos, datos geoespaciales tienen un set de metadatos totalmente distinto, y eso la verdad es que lo hizo bastante atractivo para Stanford y también para el proyecto Hydra, porque lo que querían era tener una interfaz de usuario que no solamente fuese útil para la colección visible de su biblioteca, sino que también que fuese útil y que los ayudara a hacer su contenido digital disponible y convincente para la gente. Desde entonces, la verdad es que todo se ha tratado de hacer pequeños cambios
Por ejemplo, los pantallazos que ustedes vieron acá son desarrollos bastante recientes que hemos hecho, en donde rediseñamos la interfaz para que fuese más fácil utilizarla en dispositivos móviles. Si uno lo utiliza, por ejemplo, en el teléfono, a veces se han dado cuenta que en el teléfono se ve muy distinto a cómo se ve en los sitios web. Hicimos esos cambios. ¿Responde esa la pregunta? Hola, ¿cómo se han mejorado los algoritmos de búsqueda? Porque se desarrolla una buena colección, ¿cierto? Se integran buenas colecciones. Pero a mí lo que me pasa con mis usuarios es que la búsqueda sigue siendo un tremendo desafío, ¿cierto? Están los operadores booleanos, la búsqueda avanzada, pero la impresión que yo tengo es que la búsqueda para el usuario final sigue siendo compleja, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo el software open source ha trabajado en esa línea? Great question. How do you improve search? Muy buena pregunta. ¿Cómo mejorar la búsqueda? La verdad es que no es algo que se termine, no es un trabajo que se termina. Siempre que uno agrega nuevas colecciones o cuando uno hace crecer una colección, tiene que seguir refinando la herramienta de búsqueda. Para mí es muy importante siempre recordar que cuando hacemos una búsqueda lo que estamos haciendo es preguntar qué es pertinente, qué es significativo, qué importa. Y la respuesta a esas preguntas depende completamente a lo que hay disponible en la colección y quiénes son los que están haciendo la búsqueda. Una de las cosas que realmente me gustan sobre la manera de abordar esta situación es que nosotros tratamos de no suponer que todos van a poder crear una fórmula de búsqueda que funcione para todos. Todos deben tener la capacidad de poder definirla uno mismo, pero ¿cómo lo podemos hacer? En parte lo que nosotros hacemos es que a través nuevamente de estas pruebas automatizadas, lo que hacemos es tener estas pruebas automatizadas que trabajan para el software, pero en Stanford, específicamente para nuestra colección, nosotros tenemos pruebas automatizadas que funcionan específicamente con nuestras colecciones. Ahora, el preguntar qué es significativo y qué es pertinente es algo en lo que no todos vamos a estar siempre de acuerdo. Entonces, la forma en que hemos creado estas pruebas es que con el pasar de los años, la gente ha enviado quejas básicamente diciendo hice una búsqueda de tal cosa y no obtuve el resultado que esperaba. Entonces a veces lo que esto descubre es que probablemente no hemos indexado algo que deberíamos haber indexado. Por ejemplo, o nuevamente una de las razones por las que empezamos a trabajar con Blacklight es porque estábamos muy frustrados con el hecho de que teníamos toda una gran colección de música y las personas que las catalogaban cuidadosamente habían incorporado cada uno de los instrumentos que se utilizaban en estas partituras, ponte tú, de música y ponían una referencia y por ejemplo quiero hacer un dueto de guitarra y flauta, ¿qué partitura me podría servir? Y nosotros no podíamos responder a esa pregunta en la búsqueda porque no habíamos indexado ese contenido en nuestro sistema ILS. El sistema no nos permitía indexar esos campos, pero si nos hubiese dado la posibilidad de poder indexarlo, lo habríamos hecho. Entonces, a veces se reduce mucho a qué es lo que podemos indexar. En otras ocasiones, y aquí es cuando se empiezan a utilizar Blacklight o Hydra, pueden personalizar. Uno puede escoger cómo ponderar distintos campos que puedan tener una coincidencia. Entonces, por ejemplo, si pongo una palabra en un campo que pueda tener una mejor unión o que se pueda cotejar mejor en un campo específico una palabra con otra. Depende entonces muchas veces de cuál es la fórmula más apropiada para sus usuarios en sus instituciones. Pero
también otra parte del proceso es siempre hacer pruebas continuas y siempre se va a presentar un caso repetido de algún usuario, porque alguien en algún momento les puede decir, me puse a buscar esto y esperaba tal respuesta y eso va a generar un conflicto con quizás alguna petición o una búsqueda de otra persona. Pero la idea es tener claro que existen siempre distintas expectativas con respecto a lo que es significativo y qué es lo que es pertinente. A veces lo que uno tiene que hacer también es, por ejemplo, a los bibliotecarios les encantan las búsquedas avanzadas y en nuestra experiencia los usuarios nunca las utilizan realmente. Pero lo que sí hemos descubierto es que puede ser de utilidad tener distintas interfaces en Discovery para distintas poblaciones. Por ejemplo, en la Universidad de Virginia, en donde trabajaba antes de llegar a Stanford, teníamos una instalación específica de Blacklight que era para nuestra biblioteca de música y tenía del todo el mismo contenido, pero si uno entraba al catálogo principal de la biblioteca y uno buscaba, por ejemplo, Beethoven, uno encontraba libros sobre Beethoven. Pero en la biblioteca de música, si uno ponía Beethoven, lo que uno encontraba eran sinfonías que había escrito Beethoven, por ejemplo. Entonces, la definición de significancia y pertinencia o relevancia va a depender del contexto siempre. ¿Responde eso a su pregunta? Gracias. Muchas gracias. Uno más. Hi, Bess. Dos. Hi. Can you tell us a little ¿Nos bit more puede decir con un poquito más de detalle cómo está trabajando Duoc con el proyecto in architectural Hydra, issues especialmente en temas de that arquitectura? I know that has been working for Sé you? que han estado trabajando en eso. Entonces, ¿cómo ha estado trabajando Duoc con el proyecto Hydra? Esa es la pregunta, especialmente en temas de arquitectura. Creo que va a haber una presentación al respecto. Así es que no voy a tratar de representar al proyecto aquí. Yo creo que ellos nos van a contar más específicamente de qué se trata. Pero la forma en que Duoc ha estado trabajando con nosotros, Héctor y otros colegas nos visitaron en Stanford el año pasado y expresaron su interés en utilizar el software y los invitamos a la conferencia Hydra hace un año ya. Y fue fantástico que participaran. Y desde entonces han construido una instalación local y también han estado ayudándonos a traducir muchos de nuestros documentos al español. Ellos la verdad que hicieron lo más difícil, que es implementar un software donde toda la documentación estaba en inglés. Y trabajaron bastante para traducir los documentos y hacerlo más accesible a los desarrolladores de habla hispana. Ahora, estamos pensando en cómo podemos hacer que Duoc sea un desarrollador oficial. Y parte de eso tiene que ver con contratos legales. La forma en que nosotros hacemos que nuestros proyectos sean legibles para los abogados es que siempre tenemos acuerdos legales para cualquiera que quiera hacer una contribución al programa o al proyecto. Así es que la verdad es que estamos bastante felices de poder tener a un desarrollador y distintos socios latinoamericanos y obviamente estamos ansiosos de tener una mayor fuente de usuarios en Latinoamérica. My question. Este software también lo están usando para archivos institucionales en Stanford o en estas otras universidades, sí. Yes, absolutely. Sí. Si se utiliza para archivos institucionales, sí, absolutamente. Lo estamos utilizando para los archivos institucionales de Stanford.
Una de las diapositivas de hecho que mostré. Estos son de nuestros archivos, por ejemplo. Estos pantallazos de acá son de nuestros archivos. La verdad es que es bastante flexible. Se puede utilizar para prácticamente todo lo que quieran usarlo. Uno de los proyectos en que vamos a estar trabajando en los próximos años es cómo poder trabajar con nuestros archivos para que cuando los archivadores estén procesando colecciones en ArchiveSpace o estén codificando descripciones de archivos, que sean capaces de poder incorporarlo a nuestro sistema. Sé que, por ejemplo, en el Rock and Roll Hall of Fame también han hecho parte de esto para mostrar su colección de archivos en Blacklight. También el Instituto Goethe también está haciendo trabajo en esta área y lo que necesitamos hacer después es tener una solución compartida, algo que sea soportado comúnmente en la comunidad. Y esperamos hacer esto a fines de año. Gracias.